bellas palabras de vida, son las de Cristo Jesús. Ellas alejan mi vida, dan fortaleza y salud. Bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Bellas palabras de vida, son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi vida, dan fortaleza y salud. Bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Amén. Honra y gloria al Señor en este día. Quien te saluda es tu hermano Marcos Marín Parra, de la ciudad de Lysekil, Suecia. Y en esta oportunidad vamos a ir a la palabra del Señor, a lo que el Señor ha puesto dentro de mi corazón, dándole toda la honra y la gloria al Señor, agradeciéndole todos los favores recibidos, ya que mis ojos están, diríamos, al 100% después de mi operación. Así que, ¿cómo no voy a agradecer lo que el Señor hace, no solamente conmigo, sino con todos los que aman su palabra? Amén. Y los invito para que el jueves a las 19 horas nos acompañen en el programa Orando por el Prójimo, el ministerio de oración doblando rodillas. Todos los jueves a las 19 horas de Suecia estamos orando por todas las peticiones que son enviadas a nuestro correo electrónico, a nuestro Facebook, al Google, a todos los enlaces que tiene el ministerio. Pero vamos a lo nuestro de este día. Así que la invitación ya está hecha. Y ahora los invito a abrir la Sagrada Escritura en el profeta Isaías. Y lo vamos a abrir en el capítulo número 6. Isaías, capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Y leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con las que 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Pero el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy hombre muerto,
porque siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomándolo del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto toco tus labios, y es quitado tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Démosle honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por este momento de nuestras vidas que el Señor nos permite leer la Sagrada Escritura para poder expresar lo que ya ha puesto dentro de mi corazón y pedirle la guía de su Santo Espíritu. Así como al profeta ungió sus labios, así también pido en esta hora que el Señor unja mis labios, que controle mis pensamientos y que todo lo que salga sea de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su revelación. Gracias, Padre, por darme el privilegio una vez más de estar delante de esta cámara, poder grabar y que tu mensaje llegue a cada uno de los oídos que hoy necesitan de ti. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén y amén. ¿A quién enviaré? Qué precioso y hermosa pregunta, diría, para un buen título del mensaje a esta hora. Isaías capítulo 6 del 1 al 8. Dios se le aparece al profeta Isaías sentado sobre un trono, no solo alto ni sublime, esto es excelso, elevado sobre todos los demás tronos, no solo porque los trasciende, sino también porque los domina y los controla. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El profeta no vio la invisible esencia de Dios. El hebreo no dice que vio a Jehová, sino a Adonai, el Señor. Esto es las señales externas de su soberano señorío. Según aclaró el propio Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 41. El profeta Isaías vio la gloria de Cristo, al monarca eterno. En Lucas capítulo 1, versículo 33, dice su palabra: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, sobre un trono de gloria, ante él que debemos de adorar, trono de gobierno al que nos debemos someternos, trono de gracia al que podamos acercarnos con toda confianza. Hebreo capítulo 4 versículo 16. Confiadamente, en cada instante de nuestras vidas, debemos acercarnos al trono de gracia.
y la orla de su manto, continúa el profeta Isaías, llenaba el templo. Isaías no era sacerdote, no podía pues penetrar en el santuario propiamente dicho, sino que estaría en el patio de los israelitas, que rodeaba a lo de los sacerdotes. Quizás debemos de pensar que el profeta Isaías, al adorar a Dios en el patio de los israelitas, cayó en un estaxis y recibe así la visión que describe. Podemos hacer notar que Isaías no es aquí un vidente, sino alguien que tiene una visión por medio de figuras símbolas, como Juan, el apóstol Juan la obtuvo en Apocalipsis. Isaías llama la orla de su manto, el humo o nube que mostraba visiblemente la presencia especial de Jehová en medio de su pueblo. Pero Isaías no vio solamente al Señor sobre él. El Señor, es decir, asistiéndole estaban los serafines, vocablo derivado del verbo sarash, arder o quemar. Los serafines arden de amor a Dios, de celo por su gloria y de odio al pecado. La gloria de ello está en tener abundancia, no solo de la luz del conocimiento de Dios, sino del ferviente amor hacia su santo nombre. Cada uno tenía 6 alas, pero no extendidas como las que vio Ezequiel en el capítulo 1, versículo 11, sino que 4 eran para cubrirse. Con 2 cubrían sus rostros, en señal de reverencia, para no mirar hacia la gloria de la presencia de Dios. Con otras 2 cubrían sus pies, en señal de modestia, a fin de no descubrir el cuerpo metafóricamente. Reverencia, humildad y modestia son las 3 lecciones que estos serafines enseñan con esto a los adoradores de Dios. Qué importancia para el pueblo cristiano, para saber que estos serafines con sus alas se cubrían el cuerpo. 2 eran para volar cuando Dios los envía para cumplir algún encargo urgente. Vuelan rápidamente, como lo dice el versículo 6. Y también podemos compararlo con Daniel capítulo 9, versículo 21. Esto nos enseña a hacer la obra de Dios con gozo y sin demora. El profeta escucha luego las voces de alabanza a Dios que los serafines decían. Versículo 3. Santo, santo, santo. El uno al otro. No significa que todos gritasen
a la vez, sino alternándose como en forma antifonal. Se expresaban de manera semejante a la de los 4 seres vivientes de Apocalipsis 4:8 y ensalzaban de modo especial la santidad de Dios. Del poder de Dios se habla 2 veces en el Salmo 62, versículo 11, pero aquí se repite 3 veces su santidad, lo cual en hebreo equivale a un gran superlativo, no a la Trinidad de personas en Dios. Jehová de las huéspedes es el título que como siempre pone de relieve el poder de Dios como general en jefe de las Fuerzas Armadas de Israel. Observemos a continuación en el versículo 4 la respuesta de los elementos inanimados ante esta invocación de la santidad y del poder de Dios. Los quiciales de la puerta, como sacudidos por un terremoto, se estremecieron con la voz de los que clamaban, y la casa, esto es el templo, se llenó de humo. La nube de la que ya se extendía por el santuario, versículo 1, se hizo más densa y extensa, a fin de velar todavía más la trascendente presencia de Dios. Comparémoslos con Job, capítulo 26, versículo 9. En el templo celestial todo se verá con claridad a la luz de la gloria de Dios. Apocalipsis 21, 23 y Apocalipsis 22, versículo 5. Allí Dios habitará en una luz inaccesible. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. En la tierra habitará en una nube densa. Segunda de Crónica capítulo 6, versículo 1. Es decir, muy oscura, de la que el sol no puede atravesar con su luz. Aquí vemos primero la consternación del profeta ante esta visión de la gloria de Dios. Versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que estoy muerto. Es decir, estoy perdido, arruinado. Recuérdese que en el capítulo 5 del mismo libro del profeta Isaías, son 6 veces la que el profeta Isaías dirige el dedo hacia los demás y le dice, ay de los que, vuelvo a repetir, 6 veces el profeta indica con su dedo indicador, señalizador, mejor dicho, ay de los que, pero ahora que ha visto la gloria de Dios, ya no dice ay de los que, sino pronuncia ay de mí. La gravedad de los propios pecados solo se echa de ver a la vista de la santidad de Dios. 3 veces santo, del mismo modo que las partículas de polvo flotante en una habitación adheridas a los cristales de la ventana solo se ven
en cuanto les dan de lleno los rayos del sol. Cuando abrimos la palabra del Señor, cuando sentimos esa revelación, cuando el Señor nos revela de acuerdo a nuestro entendimiento, a nuestro vocabulario, para poder llegar al corazón de todos aquellos que el Espíritu Santo está tocando, usamos como usó Jesucristo en parábolas, con palabras sencillas, con ejemplos claros. ¿A quién no habrá visto los rayos solares entrar por los cristales de una ventana y ver las partículas de polvo flotante? ¿Quién? Alguien que no tenga vista puede decir que nunca la ha visto. Son ejemplos reales para entender que nada podemos esconder de nuestro Señor. Que la santidad de Dios, como dice 3 veces santo, es la santidad de Dios en la que ama a Dios. Es la santidad de Dios en la que debemos proponernos a buscarla. Veamos qué es lo que el profeta Isaías vio en sí para exclamar de ese modo: estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Eso es lo que exclamó el profeta Isaías. Tenemos muchos motivos para clamar nosotros así ante el Señor. ¿Por qué el énfasis recae sobre los labios? Por la razón de que estos dan a conocer la corrupción interna del hombre caído, tal como recalca el Maestro en Marcos capítulo 7, entre el versículo 18 al 23. Si nuestros labios no están consagrados a Dios, seremos indignos de tomar el nombre de Dios en nuestros labios. La impureza de nuestros labios debería hacernos objeto de pesadumbre, pues por nuestras palabras seremos justificados o condenados. Vivimos en medio de gente que tiene también inmundos sus labios. Esta enfermedad es hereditaria y epidémica, lo cual, lejos de disminuir la culpa, debería aumentar la pesadumbre al considerar que no hemos hecho todo lo posible para limpiar los labios de nuestros prójimos. En lugar de ello, hemos aprendido el lenguaje de ellos, como José en Egipto, cuando juró por el faraón. Lo podemos leer en Génesis capítulo 42, versículo 16. ¿Qué es lo que motiva tan triste reflexión en el versículo 5? Mis ojos han visto al Rey, Jehová de las huéspedes. Estamos perdidos si no hay un mediador entre nosotros y Dios. Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 7. Cada cita bíblica que yo la expreso en este día es para exhortarlos a ustedes, a todos, a leer la Sagrada Escritura,
No quedarse con las palabras, sino ir a la Sagrada Escritura, verificar y recibir la revelación de los altos. Porque examinando la Escritura es cuando el Señor nos habla a nuestras vidas. Es la única manera que Dios pueda hablar a tu vida. Es cuando tú abres las Escrituras y comienzas a leer esta cita bíblica para entender el mensaje, para entender la predicación, para entender la exhortación, para entender el propósito que Dios tiene con tu vida. Isaías fue humillado de esta manera a fin de prepararlo para el honor que se le iba a conferir con el llamamiento al ministerio profético. Vemos luego la forma en que los temores del profeta fueron acallados con la palabra de consuelo que los serafines le dirigieron, versículos 6 y 7. Uno de los serafines voló rápidamente hacia él para purificarle. Quienes son abatidos con las visiones de la gloria de Dios, pronto serán levantados de nuevo con la visita de su gracia. Aquí vemos despedido por algún tiempo del trono de la gloria de Dios un serafín, a fin de ser mensajero de gracia para un hombre llamado, y vino a él volando. También nuestro Señor Jesucristo, en su agonía, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 43. El ángel vino con un carbón encendido, tomado del altar, ya fuese del holocausto o de los perfumes. El Espíritu de Dios actúa como fuego. Mateo capítulo 3, versículo 11. Al profeta que se sentía muerto en el versículo 5, el serafín le infundió vida, porque el modo de la purificar los labios de la impureza del pecado es encendido en el alma con el amor de Dios. Versículo 7. He aquí que esto toco tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. ¿Cuánto a esta hora? ¿Cuánto no esperamos ese carbón encendido para tener purificación en nuestros labios, para que nuestras palabras vayan con la esencia del amor de Dios, para que nuestras palabras sean lo que toque el corazón a través del Espíritu Santo? Muchos podrán predicar, muchos con mucha teología podrán expresarse de una manera mejor que la nuestra, pero cuando Dios nos ha purificado, cuando hemos tenido el llamamiento, cuando hemos sido instruidos para ser los portadores de la palabra del Señor, contamos con un respaldo, contamos que el Espíritu de Dios actúa como fuego en nuestras vidas, que Él quema todo lo que no está de acuerdo para que fluya de nuestro corazón las palabras limpias, sencillas y humildes. La culpa del pecado es removida con el perdón de la misericordia. La corrupción del pecado con el efecto
renovador de la gracia. Por tanto, nada puede impedir que el profeta Isaías sea aceptado por Dios, no solo como simple adorador, sino como mensajero suyo a los hijos de Israel. Tenemos luego la comisión que Isaías recibe de parte de Dios. Cuando un siervo de Dios se siente respaldado de esta manera, podemos tener toda la confianza que nuestras palabras no retornan vacía. La palabra de Dios nunca retorna vacía. Siempre llegará al corazón de la humanidad. Siempre tocará. Siempre abrirá los oídos a aquel que hoy la necesita. Solo el que tiene intimidad, comunión con Dios, puede recibir comunicación de parte de Dios. Dice la palabra del Señor: ¿a quién enviaré? Dice Dios, ¿y quién irá de nuestra parte? Esto último plural puede tomarse como majestad típico, o mejor, en este concepto deliberado, se ve a Dios como un rey en consejo. Esta frase abre ciertamente paso a más plena revelación de la Trinidad en el Nuevo Testamento. De este modo, Dios nos enseña que el envío de obreros de la palabra no se debe hacer sin una madurez de liberación. Y el ministerio recibe un singular honor al ver a Dios así, consultando en el seno de la Trinidad antes de enviar a un profeta en su nombre. ¡Qué experiencia! ¡Qué palabra! ¡Qué revelación! ¡Qué lección nos da el Señor! Los ministros no debemos de la noche a la mañana tomar nuestra maleta y salir como obrero a predicar su palabra. Primero tiene que haber un encuentro. Primero tiene que haber un llamamiento. Primero tiene que hacerse como el Señor establece. La incapacidad natural del profeta es absoluta y Dios toma la iniciativa. Dios siempre toma la iniciativa. Cuando nos ponemos en las manos de Él, podemos sentirnos seguros, podemos saber que Él ha hecho nuestro llamado y Él nos ha enviado. Pero al decir ¿a quién enviaré?, dice la pregunta, podemos leer 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 16. A nadie se le permite ir en el nombre de Dios, sino a los que son enviados por Él. Romanos capítulo 10, versículo 15. Con los labios ya limpios, con el fuego en el altar, el joven profeta se pone enteramente a disposición del Señor, incluso antes de conocer el mensaje que había que predicar. Así le ofrece a Dios carta blanca, sea cual sea las dificultades que puedas salirle al paso en el desempeño de su misión. ¿A quién enviaré? En el versículo 8 termina diciendo: heme aquí, envíame a mí. Cuánto a través de los siglos y los siglos
han dicho envíame a mí? ¿Cuántos han recibido aquella palabra, aquella revelación, aquella visión? Muchas veces la visión de la congregación, la búsqueda del rostro del Señor en oración, le da a sus pastores, a sus líderes, para orar por aquellos que vamos al campo misionero, por aquellos que salen de las grandes ciudades a los pueblos que están oscuros, a los pueblos que están en tiniebla. Pero salimos con una bendición y con una aprobación de Dios. Y pase lo que pase, cueste lo que cueste, nadie los podrá detener, porque le hemos dicho al Señor, heme aquí, envíame a mí. Quiero dejar hasta aquí este mensaje para poderlo continuar de los versículos 9 en adelante la próxima semana. Pero hoy quiero dejarte esta palabra, hoy quiero dejarte esa visión, hoy quiero que tú, que has sido llamado, te sientas seguro, porque tus labios han sido ungidos, así como ungió al profeta Isaías, así también el Señor ha ungido a muchos siervos que salen al campo, a muchos siervos que van en busca de la oveja perdida. A esta hora, en este momento, solo me queda hacer una oración por todos aquellos enviados, por todos aquellos que fueron un día llamados, pero hoy no están cumpliendo el mensaje que Dios ha puesto en su corazón. Hoy podemos decir con un corazón abierto y sincero delante de su presencia, gracias Señor, porque esta palabra ha sido el refrigerio para mi vida primeramente, y hoy la he expuesto para que cada uno que tenga oído, que escuche lo que dice la Sagrada Escritura, lo que tú nos dices a través de este profeta mayor, lo que tú nos enseñas para adorarte al Dios santo, santo, santo. La adoración debe hacerse de lo más profundo de nuestro corazón, pero también tenemos que tener santidad, también tenemos que estar, aleluya, de acuerdo a la palabra del Señor. Muchas veces queremos cantar y agradarle a la multitud, pero los que cantamos y adoramos al Señor, a Él le adoramos, a Él le cantamos, a Él le glorificamos, aunque tengamos mala voz, Él se agrada, porque nuestros labios dan a conocer la santidad, el poder, la soberanía que hay de Él sobre todos los que aman y obedecen su palabra. A esta hora, en este día, solo me queda despedirme de los brazos del Señor, de su presencia, y quedarme meditando en este humilde y pequeño mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, y por esa gracia que lo hemos recibido, así también por gracia lo exponemos en los distintos enlaces. Le decimos en el poderoso nombre
de nuestro Señor. Gracias, Padre, por permitirnos una vez más de ser instrumento en tus manos. Gracias, Señor, por tu unción, por tu purificación, porque tu palabra está en el interior nuestro, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder limpiar los labios de nuestro pueblo. Ayúdanos, Señor, para sacar todo lo que no está de acuerdo con tu santidad. En el poderoso nombre de Cristo y a través de tu Espíritu Santo, te digo gracias, Señor. Amén y amén. Me despido una vez más, como siempre, desde aquí, desde Lysekil, Suecia, para los 5 continentes, tu hermano Marco Marín Parra, y haciéndote una nueva invitación para que estemos en la gran convocatoria del día jueves, 19 horas de Suecia, orando por el prójimo. Que el Señor te bendiga. Amén y amén. Y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí.
Yo iré a las naciones, Señor, a llevar tu palabra a los que viven en oscuridad.